serie de diálogos acerca de los problemas con respecto a la seguridad e higiene, en una primera instancia, y después partimos desde otra nueva serie, Diálogos Urbanos, en el que hubo un primer capítulo, Ciudad y Pandemia, y tendremos ahora el miércoles próximo, 27 y 10 de junio, 2 capítulos más en vivos sobre la dinámica de la ciudad pendiente, aspectos vulnerables de la ciudad latinoamericana y la producción social del hábitat. Para eso daremos difusión en su debido momento. Hoy, festejando este encuentro, vamos a tener de invitados para realizar la temática de paisaje del agua y humedales, La Bajante, y leo cómo fue confeccionado este diálogo. Con motivo de la apertura de la segunda cohorte de la Maestría de Arquitectura del Paisaje de la UNR y el anuncio de becas CAPS para matriculados habilitados de Santa Fe, el Colegio de Arquitectos Superior Provincial invita al panel Paisaje del Agua y Humedales, La Bajante. Tendremos apertura con Erika Gonet, que es ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, seguido nuestro presidente Germán Picarelli, arquitecto y presidente del Colegio de Arquitectos Superior de la provincia. Disertarán Ana Valderrama, arquitecta, máster de Arquitectura del Paisaje, directora de la Maestría de Arquitectura del Paisaje de la UNR, directora de la Dirección de Innovación para el Desarrollo de la UNR, profesora titular en FAPIT UNR, vicedecana FAPIT UNR en 2015-2019, coordinadora de la Comisión de Territorio y Hábitat y Vivienda de Casa Patria Rosario. Seguido, Juan Venecia, director del Programa de Infraestructura Regional de la UNR, promotor del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, fue presidente del directorio del ente administrador Puerto Rosario. El arquitecto Oreste Blangini, arquitecto UNR, docente universitario, miembro del equipo técnico profesional del ECAM, ente de coordinación del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe, secretario de Obras y Planeamiento de la Municipalidad de Esperanza en 2011-2015, director del Plan Urbano Esperanza Sustentable 2015-2020. Fue presidente del Colegio de Arquitectos Distrito 1 y director provincial de Vivienda y Urbanismo. Vanessa Pacotti, bióloga, miembro del grupo de autoconvocados El Paraná No Se Toca. Mario Domínguez, ingeniero y artista plástico, director del Centro Cultural Isla Charigüe, profesor honorario FAPIT UNR. Así que tendremos 10 minutos cada uno para comenzar con nuestra primera invitada en la apertura, Erika Gonet, nuestra ministra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos también a todos los que están en este encuentro virtual, a esta segunda corte de la Maestría de Arquitectura del Paisaje, con un gran tema que nos reúne hoy, el paisaje de agua y humedales con esta bajante que ha cambiado totalmente este paisaje. Así que nada, a mí primero agradecerles, Germán, un gusto que estemos compartiendo este espacio y lógicamente a todo el resto de los integrantes que estar en el panel. Ana, muchas gracias por la invitación. Juan, un gusto volver a verte. Bueno, y al resto de los panelistas. A mí me gustaría habernos encontrado también en otro escenario. Hoy no solamente nos encuentra en el escenario de la pandemia, sino que nos encuentra ante la bajante de nuestro río Paraná, creo que en uno de los peores escenarios, y creo que la primera vez que muchos vemos este paisaje reflejado de esta manera, sin dejar de pensar también lo que implica y lo fundamental que este corredor del litoral fluvial que nos recorre todo lo largo de la provincia de Santa Fe, y que es creo que una de las características principales que tiene nuestra provincia. Y a raíz de esto me gustaría poder comentar o compartir con ustedes dos cosas puntuales que venimos haciendo desde la provincia y que, bueno, todos ustedes que son quizás hasta mucho más conocedores de todo esto que les voy a contar, queremos reactivar desde acá. Y en estas semanas pasadas estuvimos
reunidos tratando de reactivar el PIECAS, que creo que muchos de ustedes deben conocer este espacio, que bueno, es un modelo integral, interjurisdiccional, que tengo entendido que hace varios años que no estaba teniendo actividad. Vanessa, quizás conocés mucho más de esto, de lo que yo puedo describirlo, pero sí sé que este era un espacio primero con una integración de muchos sectores, y que ha sido muy importante no solamente para nuestra provincia, sino porque hace que interactuemos interjurisdiccionalmente con el resto de las provincias. Así que estuvimos reunidos nosotros, la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, y obviamente nos acompañó el Ministerio de Ambiente de Nación. Así que a mí me pareció un buen momento porque, bueno, se hablaba de lo que se venía haciendo. Nos reúne el espanto, digo yo, porque justamente nos reunimos por todo lo que viene sucediendo y por todo lo que hay que hacer, de lo que se venía hablando, pero también cuántas otras cosas y cuántas otras medidas nos van a tocar tomar, y creo que si lo hacemos entre las tres provincias, me parece que va a tener otra trascendencia, pero no solamente por lo que nos toca vivir hoy, sino porque creo que también hay muchas cosas que la deberíamos hablar con otra claridad y ponerlas sobre el escenario. Este es un tema, el del PIECAS, que lo quería compartir con ustedes porque creo que tiene mucho que ver con esto, y otro tema que venimos trabajando es sobre nuestro Parque Nacional, Islas de Santa Fe, que bueno, ahí también estamos viendo, esta semana también nos reunimos, la semana pasada nos reunimos con Parques Nacionales, del Ministerio de Defensa, primero con el director nacional de Parques Nacionales, y también lo pudimos después trabajar con el grupo de PIECAS, que yo los puse en conocimiento de esto, y la idea es hacer una ampliación del Parque Nacional. A ver, les quiero contar todo esto porque son cosas que me parece que tienen trascendencia para lo que puede llegar a venir, pero creo que también hay que ponerla en este escenario de poder empezar a poner en importancia todo este tipo de cosas que, bueno, no sé si muchos saben de que esta provincia tiene un parque nacional en nuestras islas. Creo que no ha sido algo que ha tenido una gran connotación. La idea que estamos hablando es poder ampliar ese parque nacional, pero por sobre todas las cosas ver de qué manera integralmente, junto con las otras provincias, podemos también esta gran problemática que hoy estamos teniendo, y que no solamente la atraviesa la provincia de Santa Fe, la atraviesa todo el resto de las provincias, que todos sabemos que hemos tenido a lo largo de este tiempo no solamente la bajante del río, sino otros tantos problemas en nuestra isla, como por ejemplo los incendios, que este año fueron tan notorios. Y todo lo que venimos atravesando, no tenemos que tener problema, digo yo, de ponernos colorados al momento de tocar algunos temas que cuestan mucho porque tocan muchos intereses, pero me parece que hay que ponerlos sobre la mesa y ver qué cosas nos unen para poder abordarlos, ¿sí? Porque yo sé que es difícil y a veces no son los momentos más cómodos para hablar de algunos temas, pero me parece también que si nos reúnen los mismos intereses, tenemos que hablar de algunas cuestiones al Estado, por más que nos incomode hablar de algunos temas, y al resto de las personas que pueden llegar a ayudar, no solamente desde el conocimiento, como pueden ser desde el área de la ciencia, de la tecnología, de las universidades, etcétera, sino todas las personas que integran diferentes grupos, que lo que hacen todos los días es tratar de cuidar este tipo de espacios. Tenemos que lograr sentarnos y tenemos que lograr tener algunos objetivos donde podamos compartirlos y ir para adelante. Si no, yo siempre digo, el otro día hablaba con un grupo de jóvenes que trabajan por el cambio climático, son chicos adolescentes, la mayoría de ellos, y yo les decía que la verdad que a mí me gusta que se abran escenarios de poder discutir. Lo que no me gusta es cuando parece que somos extremos, esto no, o esto tiene que ser de esta manera, porque me parece que si no, no vamos a poder... Nunca vamos a poder construir algo tiene que haber en común. Entonces me parece que estos espacios, a mí me alegró mucho reactivar el tema del PIECAS porque sé que era un espacio importante, lo veníamos hablando, incluso con esta problemática que habíamos tenido hace meses atrás con el tema de los incendios, y ahora con esta bajante del río que sabemos que viene para quedarse por un tiempo largo. Venimos en comunicación con el Instituto Nacional del Agua,
De hecho, acá en la provincia de Santa Fe, este edificio donde estoy yo pertenece al Instituto Nacional del Agua, así que venimos trabajando en conjunto frente a esta, con esta problemática de saber hasta cuándo, porque uno siempre pregunta, ¿y hasta cuándo va a mejorar, cuándo va a cambiar? Bueno, no, los pronósticos no son buenos, se habla de octubre, noviembre, esto va a seguir, por lo cual creo que todas las medidas que podamos tomar en conjunto van a ser buena idea, pero también estamos en un escenario que no es para nada favorable. En un lugar donde estamos atravesando la pandemia, pero también nos encontramos con esto, y con problemáticas que venían desde hace mucho tiempo, que ahora se ve, y mucho más a raíz de esta bajante del río. Por eso digo que tenemos que discutir en la mesa todo, ¿no? Porque creo que hay problemas que venían desde hace mucho tiempo, y que creo que no se venían hablando donde se tenían que hablar. Así que, nada, yo los felicito a ustedes por este espacio, por esta iniciativa. Quedo a disposición para poder colaborar y que abramos diferentes espacios para poder discutir estos temas, y lógicamente que me gustaría que sean parte y que estén al tanto de estas dos cosas que le acabo de contar, tanto lo del Parque Nacional como lo es del PIECAS, que creo que van a ser escenarios importantes para poder discutir muchos temas. Y bueno, nada, darle la bienvenida a todos los que están del otro lado, y bueno, es muy importante que se generen estos espacios, sé la trascendencia y la importancia que ha tenido esta maestría, así que bueno, felicitarlos y apoyarlos en esta iniciativa, y bueno, les dejo un saludo a todos y a todas, y muchas gracias por haberme dejado abrir y ser la apertura de esta segunda corte. Muchas gracias. Walter, el micrófono. Walter, tenés el micrófono apagado. Ah, perdón. Agradecía a Erika y le daba paso a Germán Picarelli. Bueno, ante todo, buenas noches a todos y todas, a los panelistas, a Erika, a Vanessa, a Juan, a Oreste y a Mario y a Ana Valderrama. Le quería contar que hemos firmado un convenio entre el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe y la Facultad de Arquitectura en el marco de la maestría de la Arquitectura del Paisaje. Este convenio nos permite otorgar 2 becas a nuestros matriculados para que puedan cursar el mismo. ¿El porqué de este convenio? Por la importancia que tiene la arquitectura del paisaje. No es el diseño de jardines, es la capacidad de transformar nuestra realidad hacia el futuro, a través del proyecto y de la gestión de los territorios, teniendo en cuenta la cuestión cultural y natural. En estos momentos de espanto, como dijo Erika antes, es importante también poder pensar la conexión entre la gente y los espacios públicos, que hoy no es únicamente en la zona céntrica, sino también hay que pensarlos en todos los barrios periféricos y en los barrios carenciados. Por último, le quería agradecer al decano de la Facultad de Arquitectura, Adolfo del Río, y a la directora de la maestría, Ana Valderrama, que a través de su gestión nos dio la posibilidad al colegio de participar en esta relación entre facultad y colegio, participando con las 2 becas. Y a todos los que están viéndonos, un agradecimiento y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, Germán. Seguimos con la maestra Ana Valderrama, que nos va a introducir en el tema de la maestría. Muchas gracias, Ana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la ministra de Ambiente y Cambio Climático por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Por supuesto, a Germán Picarelli, presidente del Colegio Provincial, por haber iniciado un vínculo con la Facultad de Arquitectura, que dentro del cual la maestría es uno de los componentes, pero hoy
Hay múltiples actividades que se están desarrollando en conjunto y creo que es muy interesante esa interacción y que no es habitual. Así que quiero agradecer tanto a Germán como al decano y al vicedecano de la Facultad de Arquitectura por esta oportunidad. Por supuesto, a Mario, a Oreste, a Juan y a Vanessa también por haberle dedicado un tiempo a esto. Queríamos armar un debate entre gente que pueda mirar desde distintos aspectos el río, desde las infraestructuras, desde la preservación de la componente natural, desde la cuestión cultural con Mario y desde la planificación con Oreste, para ver justamente lo que decía la ministra, de poder encontrar marcos de acuerdos a donde podamos integrar todas estas componentes, ¿no? Obviamente cuando uno se pone de un lado o del otro, es difícil avanzar con políticas públicas. Creo que, como muy bien lo decía la ministra, es necesario que podamos generar estos debates entre distintas miradas sobre el mismo aspecto. Mi intervención hoy la quiero centrar para no llevarme demasiado tiempo de esta jornada. La voy a ocupar para presentarle a los matriculados y a las matriculadas que están viendo este evento de qué se trata la maestría con un breve video. La maestría en Arquitectura del Paisaje la creamos en el año 2017, en ese momento yo era vicedecana, recién volvía de Estados Unidos, bueno, en el 2014 en realidad, volví de Estados Unidos de hacer una maestría justamente en Arquitectura del Paisaje y era un tema vacante, podríamos decir, en la región. Bueno, decidimos crear esta maestría que tiene una comisión académica de muchísimo prestigio, integrada por David Hayes, que es el director de la maestría en Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Illinois, Ignacio Barberis, que es investigador del CONICET, ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias, Sergio Montico, también de la Facultad de Ciencias Agrarias, Viviana Cicuti, de la Facultad de Arquitectura, doctora y también coordinadora académica de esta maestría, Cecilia Galimberti, investigadora del CONICET, doctora de la Facultad de Arquitectura, y los suplentes José Vesprini, de la Facultad de Ciencias Agrarias, también doctor, y Javier Fedele, también doctor de la Facultad de Arquitectura. La maestría, como ustedes verán, la armamos en forma conjunta entre la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Cooperación Latinoamericana de la Universidad Nacional de Rosario, intentando justamente establecer estas interacciones o estos intentos de acuerdo entre lo que tiene que ver con las infraestructuras, lo que tiene que ver con la preservación del ambiente, entre lo que tiene que ver con los rasgos culturales del paisaje, con una mirada desde el proyecto y la gestión. Ahora les voy a pasar un pequeño videíto y después volvemos. El paisaje. El paisaje es un proceso de negociación entre la cultura y la naturaleza que se da en el territorio.
Mi nombre es Ana Valderrama, soy arquitecta de la UNR y arquitecta del paisaje de la Universidad de Illinois. Soy la directora de la maestría en arquitectura del paisaje, que es una maestría elaborada en forma conjunta entre la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Esta maestría tiene la perspectiva de estudiar esa evolución en el tiempo que va teniendo esta negociación entre la cultura y la naturaleza. Tiene un enfoque interdisciplinario, pero también tiene un enfoque prospectivo, es decir, tiene un título que habilita a proyectar el paisaje, a proyectar esa negociación. I'm David Hayes. I'm the Associate Head of the Department of Landscape Architecture at the University of Illinois at Urbana-Champaign. And I'm also a member of the Academic Advisory Board for the new MLA program here at the National University of Rosario. Landscape is so different. It's the most consequential discipline in arguably our situation in environmental terms, economic terms, social terms, political terms. In most programs of landscape architecture, they work with the context where they're located. And in this case, Rosario is really uniquely situated because it's an ideal place in which to approach landscape in the terms that matter most now. So the scale, thinking about the territorial scale, thinking about water management in relation to urban conditions, thinking about ways to connect people with public spaces, often along waterfronts. It's all very evident here that you have a major city and a larger territory of production that feeds through that city. So if you were trying to find a place in which to establish a new landscape architecture program where you wanted to address the concerns that are most prominent in landscape inquiry today, this would be an amazing place to do that. Bueno, maestría presentada, así que le voy a dar lugar al resto de los oradores para que empecemos a dialogar sobre el tema específico de la convocatoria y veamos si podamos contestar algunas preguntas, que yo se las había enviado por privado en su momento. Entre ellas, ¿por qué es importante preservar los humedales y el acuífero guaraní en particular? ¿Se puede pensar en una convivencia sostenible entre la preservación de la biodiversidad y las infraestructuras de transporte, de energía, de extracción? La bajante, ¿qué efecto tiene en las comunidades bióticas y qué efecto tiene también sobre las infraestructuras? Quisiera entonces abrir el debate. Walter Taylor le va a dar la palabra al próximo orador y empezamos a charlar. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Ana. Perfecto, en 10 minutos. Pasamos con Juan Carlos Venecia, que seguiremos con este orden de preguntas que hizo Ana. Gracias, Juan.
tenés Juan, el audio apagado. micrófono. Buenas tardes, noche a todos y a todas. Querida Ana, muchísimas gracias por esta convocatoria, felicitaciones por esta segunda cohorte. Bueno, ministra y compañera Erika, estimada Vanessa, bueno, somos todos bastante conocidos, Mario, Germán, Oreste, Walter. Muchísimas gracias por esta convocatoria en mi rol de director del programa de infraestructura de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, ante tu cuestionario, yo lo resumiría en una sola cuestión a las tres grandes interpelaciones. Recién tu colega de Estados Unidos hablaba de una ciudad que tiene un territorio productivo mucho más amplio, que lo interpela en sus conectividades, en todo sentido, no solo en términos de conectividad, sino el conjunto de las infraestructuras. Y claro que tenemos la obligación de generar una convivencia lógica y racional de los recursos naturales con la infraestructura en términos generales. Y esa interpelación, a mí me gusta siempre plantearla a lo mejor con algunas imágenes. Y esas imágenes, en realidad es muy claro, muy concreto. Eso es un tramo del Paraná Alto. ¿Qué vemos ahí? Y bueno, fundamentalmente vemos un brazo de un río importante, pero otros, cuando lo interpelamos, la gente de la infraestructura, vemos un medio de transporte, básicamente un modo de transporte. Y ahí, bueno, ahí vemos simple 4 barcazas con un empuje que han concentrado carga, mercadería, y después cuando uno lo puede interpelar desde otras objetividades, por eso es muy importante maestrías como la de ustedes, ven situaciones de estas magnitudes en un río. Ahí en realidad estamos viendo un sistema, esto es a la altura de San Lorenzo, vemos 4 buques importantes, Panamax, Handymax, en realidad en RAD, eso habla de una logística mala, en realidad no tendríamos que tener tantos buques en RADA, pero ahí estamos hablando fácil entre el tren de barcazas, el empuje, los distintos buques Panamá, más de 140.000, 150.000 toneladas de producción que de algún lugar salen. Entonces, obviamente que río, infraestructura, se encuentran permanentemente interpelados y de formas a veces mucho más fundamentalmente invasivas. Eso es una imagen de la principal represa que existía en el mundo hasta hace 3 años. Eso es Itaipú, en el brazo principal del Paraná. Fíjense en lo que fue esa intervención con toda un área de desviación del río. Entonces, claro que tenemos sin número de situaciones de impacto global. Este es el resultado final. Les quiero aclarar que hoy así no está Itaipú. Es como las imágenes cuando ustedes pasaban recién puntualmente la presentación de la maestría, las fotos a las alturas del ENAPRO. Teníamos un momento de alta crecida, hoy tenemos un profundo estiaje en el Paraná dentro de las naturalezas. Y las infraestructuras permanentemente conviven con nuestro río. Esto es Ciudad del Este, Puerto Iguazú, hoy, una foto cercana. Miren el impacto de la bajante. Puntualmente, estas son las tomas de agua, 28 de marzo del 2020. Entonces, la producción de energía con la que convivimos, las tomas de agua cotidianamente con la que tenemos que desarrollarnos, por ejemplo, en toda nuestra área, Santa Fe, nuestra provincia, 2/3 de su población permanentemente toman agua de superficie. Nuestras plantas, la planta de Arroyito en Rosario, Granadero Baigorria, la planta en Santa Fe, en Desvío Arijón, Reconquista,
se encuentra sometido a este tipo de situación. La bomba, esa toma que ustedes veían era una toma de gravedad. Nosotros tenemos bombas sobre el río que toman, pero recientemente hemos tenido algunos conflictos. Y en realidad, esta es mi última imagen para poder interpelarlo. En realidad nosotros estamos hablando, cuando hablamos hoy de nuestro régimen hídrico, de esta situación. Los aportes del Paraguay superior toman 950.000 kilómetros de superficie, y el aporte del Paraná, de las cuencas del Alto Paraná, 1.095.000, o sea, en realidad estamos hablando de 2 millones de kilómetros cuadrados, donde acá conviven sistemas hidroeléctricos, necesidades de navegación. Entonces, más de una vez nosotros tenemos que interpelarnos en esta realidad de términos territoriales, salir a veces de lo parroquial, del espacio meramente circundante. ¿Y por qué los convoco a esto? Porque la veo a nuestra ministra con la bandera de Santa Fe atrás. Este sistema confluye en el sistema de la cuenca del Río de la Plata. 1969 se constituye el Comité Intergubernamental de la Cuenca de la Plata. Y básicamente eso se constituyó por iniciativa de santafesinos. Y fundamentalmente para salir y tener un manejo de un recurso hídrico puntual y global ante los represamientos que se estaban generando en el Alto Paraná. Y era una iniciativa desde una provincia, de los institutos universitarios, de contar con recursos universitarios puntuales. Villauría, por ejemplo, uno de los principales promotores de esto, que fue el creador luego de la Facultad del Litoral. Sé que, en términos hidráulicos, mi propio padre, el ingeniero Venecia, pero sin número de especialistas, que aparte nuestra provincia en ese momento después tenía los recursos humanos y económicos para implementar políticas de Estado como el túnel subfluvial, o sea, pero fundamentalmente había una perspectiva que en las últimas décadas la hemos perdido. Por eso para mí es muy importante aportar inicialmente, que claro que hay una convivencia, y que nosotros tenemos que salir de la lógica de contar de un régimen en términos de navegabilidad, por ejemplo, como el actual, donde tenemos más de 4.500 buques que ingresan al sistema del Río de la Plata, 2.200 llegan a nuestra provincia, hacen 460 kilómetros, y eso es básicamente el sistema... me quedan 2 minutos. Sí, muchas gracias. Estoy tratando de ser muy sintético, pero que obviamente los impactos y desarrollos económicos que hemos tenido en los últimos 30 años, y en realidad me gustaría más luego poderlo haber aportado más en términos de que nosotros en realidad los comportamientos de nuestros ríos tenemos información centenaria cuando sus comportamientos son milenarios, nos obliga a pasar de las lógicas meramente logísticas comerciales a la de la sustentabilidad. Entonces, estamos obligados a tener un diálogo entre la lógica del desarrollo, la lógica de desarrollar las infraestructuras y la sustentabilidad medioambiental. Y por eso rememoraba el SIC o organismos como, que hay que refuncionalizarlo, y también organismos como el CIH, Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, porque es ahí donde nosotros tenemos que llevar las discusiones, pero discusiones con contenidos. Y esos contenidos fundamentalmente se producen en este tipo de ámbito y de situación, con una perspectiva que la que traté de mostrar a través de las imágenes, mucho más amplia. Lo que nos sucede en nuestra vida cotidiana, en nuestra barranca cotidiana, en esta área, depende del uso de suelo integral que se desarrolló en toda esta cuenca. Más luego, en otro momento de la participación, esos usos de suelo, fundamentalmente de 1970, con expansiones de fronteras agrícolas y concentración urbana, como es el eje Buenos Aires-Rosario en términos del conjunto del Paraná inferior, nos obliga a estas interpelaciones. Pero bueno, esta era
un primer aporte y obviamente de este diálogo nacen con mayor profundidad los comentarios posteriores. Muchas gracias. Gracias, Juan. Le damos la palabra al arquitecto Oreste Langini de Santa Fe. Adelante, Oreste. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad, un agradecimiento personal por poder participar en este espacio que me parece sumamente importante. Al Colegio de Arquitectos, en el nombre de Germán Picarelli, un amigo que ha convocado y ha desarrollado estos convenios junto con la cátedra de Marcelo Barral y de Ana Valderrama de la UNR, con la cual tenemos permanentemente siempre un contacto y una relación estrecha en muchos de estos temas. Obviamente a todos los participantes y a la ministra en este espacio relevante. A mí me toca hablar un poco de un espacio un tanto distinto al de Rosario, pero abonando a que esta maestría de alguna manera también puedan participar profesionales, arquitectos, de determinadas profesiones interdisciplinarias del centro norte también de Santa Fe, hablar de un espacio en donde me toca trabajar desde hace un tiempo, que es el equipo técnico del ente de coordinación del área metropolitana, que lo conforman 25 municipios comunas en un radio aproximado de 50 kilómetros alrededor de la ciudad de Santa Fe, donde evidentemente allí hay una problemática importante, en donde para analizarla en esta primera intervención, como normalmente todos los informes lo establecen y los mapas son evidentes cuando uno los analiza, nosotros tenemos un territorio que está compuesto por prácticamente un 30% de un territorio de tierra firme y un 70% de agua. Esto ya marca una introducción al tema que es significativo, un área que está abrazada por, no solamente por un río, como decía bien recién Juan, que es el eje, el conector, el dinamizador, creo de esto que hay que potenciar y dinamizar, que es la hidrovía como proyecto estructural a nivel nación, sino que está abrazado por la problemática del Salado por un lado y del Paraná por otro, y en eso, esa figura, yo decía cuando la maestría hoy plantea en esta discusión el tema de la bajante, cómo es esa figura, ¿no?, dinámica entre la creciente y la bajante, cuáles son los distintos escenarios y las distintas imágenes de apropiación o de pensar apropiar ese territorio a partir de las tristes crisis que tuvimos nosotros con las inundaciones, tanto Rosario como Santa Fe y toda la vera del litoral fluvial, y cómo es ahora esta situación, tal vez prolongada, como dice la ministra, hasta un tiempo, de todo lo que conlleva esta situación triste de bajante, que a su vez también tiene que ver con todos los fenómenos, de alguna manera, que plantea Juan recientemente acerca de qué es la acción natural y qué es la acción del hombre también en determinadas cuestiones sobre la presencia en el territorio. Yendo de una visión general y particular, yo quiero decir que es importante también plantear en este tema la pregunta de alguna manera que hacía Ana, pienso que se van a ir respondiendo un poco en el desarrollo o posterior, pero digo, es importante el tema de la presencia del área metropolitana como dimensión, como mirada, para abordar estos temas. Rosario hace mucho que viene trabajando en este tema, a través de la creación de la ley. Santa Fe lleva 3 años, 2 años y medio, 3 años trabajando como institucionalmente, como una cuestión pluralista, democrática, con participación de todos los sectores. Y digo, en una mirada amplia, creo que es significativo pensar que hay un área metropolitana de Rosario que tiene una problemática, una característica, pero en el río, en relación con el río, el área metropolitana de Santa Fe y el área metropolitana, tal vez, que se tiene que poner en funcionamiento de Reconquista, las 3 a la vera de una situación concreta que es el litoral fluvial. Y esto digo porque allí da mucha tela para cortar, pero digo, allí hemos estado debatiendo en los últimos tiempos, tal vez en algunos casos y en algunas cuestiones con miradas relativas. Nosotros
pretendemos que todas las acciones políticas e institucionales estén enmarcadas en una mirada general, participativa y amplia, y no a través de las políticas de gestión central, como vinimos sufriendo en los últimos tiempos acerca de unas obras emblemáticas y significativas que se intentaron incluso en algunos casos en consulta plantear sobre el territorio. Yo creo que aquí estamos ante la presencia de un nuevo escenario que nos alienta a aplicar a través de estos mecanismos, como a través de los centros del conocimiento y a través de la acción política, intervenir en el territorio para no cometer errores a futuro. Hay un gran debate en Santa Fe sobre la 168, que es la ruta que conecta Santa Fe con Paraná, acerca de si esa ruta no tenía que ser todo un viaducto, y si esa ruta, en la gran creciente, no fue la causante de las pérdidas icónicas de la ciudad de Santa Fe, como fue el puente colgante. Y hoy tenemos un nuevo escenario y estamos debatiendo obras de infraestructura en el territorio, como la traza de conectividad bioceánica, como el nuevo puerto de Santa Fe y Paraná, a la vera del túnel subfluvial. Y yo acá pongo una situación: había una organización de Paraná que se llama Santa Fe, Paraná Despierta, creo, que planteó en el momento que desde la gestión central, hace 3 años, se pretendió establecer un puente en un lugar equivocado, todos los informes que hubo acerca de cómo iba a afectar los pilares de ese puente donde se quería ubicar sobre la manta del túnel subfluvial. Hoy estamos asistiendo casi a la visualización del túnel subfluvial en su sistema de protección con la bajante. Entonces digo, el aeropuerto metropolitano que se intentó instalar y debatir, el puente de conexión de Santo Tomé con la ciudad de Santa Fe y el circunvalar ferroviario, todo esto en el marco de un proyecto como la hidrovía, creo que hay que, a mi entender, a mi humilde opinión, repensar a través de estos organismos. Me alegra mucho que esté presente la ministra, porque creo que hay muchos temas que tienen que ver básicamente y centrados de una mirada ambiental. Eso me parece que es significativo. Tiene que ver con lo que recién también decía Juan, el tema de las apropiaciones en nuestro territorio a través del uso del suelo, con lo cual existen hoy determinados organismos que tienen casi una mirada fragmentada, pero no se relacionan, algunos dependientes de la provincia, otros dependientes de las distintas ciudades, que tienen que alentar esa interrelación para tener un camino común. O sea, yo creo que hay que discutir ese tema. El otro tema es cómo funcionó el área. El área funcionó a partir de lineamientos estratégicos establecidos por un convenio con la UNL hace ya 2 años, que se elaboraron y que, vuelvo a decir, tomando esos lineamientos y de una mirada amplia y autocrítica, soslayó de alguna manera algunas obras de infraestructura importantes. Vuelvo a decir, yo creo que todo Santa Fe, o sea, de alguna manera el contexto provincial y regional tiene que pensar las nuevas trazas bioceánicas. Lo que se decidió a criterio de muchas personas merece una nueva mirada. O sea, volvemos a congestionar la ruta 168, volvemos a ingresar todo el tránsito bioceánico pasando por un solo lugar, con lo cual esto no deja de ser conflictivo desde una mirada estratégica y también del crecimiento urbano, porque hay también argumentos de parte de la propia consultora participante que esa traza debería ir mucho más al norte de la ciudad de Santa Fe, permitiendo absorber el crecimiento urbano de la propia ciudad y de todas las ciudades alrededor, y que a su vez permitan una mejor conectividad. Bueno, allí no hay forma de discutir esto. 2 minutos. Bueno, Perdón. allí no hay forma de discutir esto, sino es a partir de una interrelación entre las dos provincias. Hoy tenemos la suerte de que desde un planteo ideológico, conceptual, filosófico, las dos provincias pueden acercar esas partes y pueden discutir este tema. Yo pensaba también hablar de lo que es la zona Entre Ríos, pero no como provincia, sino Entre Ríos, entre el Salado y el propio Paraná, con todas las lagunas encadenadas que quedan intermedio y con los riachos e islas que
que provocan ese enorme paisaje que tiene la zona circundante a la ciudad de Santa Fe, en donde hay que rediscutir la conectividad este-oeste. Esa conectividad es la que va a permitir el crecimiento y desarrollo, entendemos nosotros, con equidad y justicia, apropiando territorios, pero la discusión allí, cuando se dice se puede pensar una convivencia sostenible, yo creo que sí, que se puede pensar, pero el tema es discutir el cómo. Yo creo que nosotros tenemos que discutir cómo, no pensando tal vez como en las viejas épocas de ganarle tierra al río, generando los grandes problemas que se han generando, sino pensando con sustentabilidad y con sostenibilidad cómo apropiar esos lugares que sí son o que apuntan a un crecimiento y a un desarrollo de muchas comunidades que están localizadas allí y que hoy, según el propio informe que nosotros tenemos, Santa Fe o el área metropolitana tiene como baricéntricamente un centro-oeste, tal vez con necesidades satisfechas con grandes niveles, y un centro-este tal vez que necesita, que necesita desarrollarse, pero con una potencialidad natural. O sea que allí radica, y termino, allí radica creo, concluir con los factores del conocimiento, pero fundamentalmente también con la acción política e institucional, que es la que tiene que determinar cuáles son las obras más importantes que necesitamos a corto plazo, cómo se hacen esas obras, debatida en un gran, creo yo, espacio plural, democrático, acerca de qué obra o qué obras son las más beneficiosas para ese crecimiento equitativo y justo que se viene planteando. Gracias, Oreste. Vamos a seguir con Vanessa Pacotti, como es un panel interdisciplinario de muchos arquitectos. Perdón, Walter, perdón. Antes de Vanessa, yo quería darle la palabra a Erika Gonet, la ministra, que tiene una reunión ahora inmediatamente y quería despedirse, y después te vuelvo a dar la palabra así la presentas a Vanessa. Ok, una sola cosita. Vamos en vivo por Instagram y posiblemente 8:03, corta, volvemos a arrancar. Así que si llegara a cortar, no se preocupen que volvemos. Ahora sí. Yo un segundito, primero disculparme con Vanessa y con Mario, y bueno, Ana, quedémonos en conexión, sobre todo para poder tener lo que digan los compañeros que faltan. Les pido mil disculpas, pero ya estoy retrasada hace unos minutos, y nada, agradecerles nuevamente, Ana, muchas gracias, y la verdad que es muy enriquecedor escucharlo a cada uno de ustedes. Me gustaría quedar en contacto, Ana, de alguna manera con Vanessa y Mario, porque bueno, quiero escuchar la opinión de ellos también. Así que bueno, les dejo un saludo a todos, y bueno, mil disculpas, pero la agenda todavía no termina, así que gracias por este espacio. Gracias, Erika. Gracias a vos, Erika. Gracias. Nos vemos. Saludos. Chau. Igualmente va a quedar en YouTube. Saludos, Erika. Para si después Erika los participantes quieren escucharlo. Así que bueno, decía que Vanessa Pacotti es bióloga, miembro del grupo de autoconvocados El Paraná no se toca. Así que bienvenida, Vanessa. Gracias. Gracias. Bueno, les quería, ¿qué tal? Mostrar también algunas diapositivas que creo que estaríamos pudiendo. Sí. Ahí. Bueno, por empezar, muchísimas gracias por invitarnos a participar de esta segunda cohorte, de la apertura de la segunda cohorte de la Maestría de Arquitectura del Paisaje, que nos parece sumamente importante. Y bueno, contestando un poco las preguntas de Ana, también entre las preguntas de Ana hay un poco esto, ver cuál es el paisaje donde se va a generar esta arquitectura o a trabajar en eso. Un poco la idea era traer algunos conceptos desde la biología o la ecología que por ahí pueden ser útiles para esta maestría. Primero, ¿qué son los humedales? Que es algo por ahí básico, una palabra rara y que mucha gente no entiende. Los humedales son ecosistemas que están estructurados por el agua, básicamente. Nosotros pensamos en un bosque, la estructura y la función ecológica se la dan los árboles. Bueno, los humedales es el agua. Y nosotros tenemos la maravillosa suerte de vivir frente a unos humedales fluviales
de este río Paraná, que bueno, que ya muchos de nosotros hemos visto cómo crece y cómo baja, ahora por ahí por demás, pero bueno, eso es importantísimo que ocurra. Los pulsos decrecientes y bajantes son importantes en todos estos sistemas. Nosotros estamos acá formando parte de la Cuenca del Plata, donde viven alrededor de más de 100 millones de personas, y que incluye un montón de países, y como decía alguno de los oradores anteriores, hay muchísimas obras de infraestructura y un montón de intervenciones humanas sobre esta cuenca, sobre todo en los últimos años. Todo eso que se ve ahí en azul oscuro son el sistema de humedales Paraguay-Paraná, que es uno de los sistemas de humedales más importantes del mundo, y nosotros tenemos la suerte de vivir frente a ellos. Y debajo de esta, acá tenemos el mapita esquemático con la Cuenca del Plata y el acuífero guaraní, que, a ver, vamos a correr esto, es el acuífero guaraní, que es toda esta parte que se ve ahí, que está por debajo de la Cuenca del Plata también. Y que tiene que ver, digamos, en verdad es todo el mismo sistema, porque los acuíferos se van recargando de acuerdo a lo que pasa en la parte de arriba del terreno, ¿no? Del territorio. Tenemos acá, por ejemplo, una cosa muy importante es la vegetación, porque los acuíferos se recargan gracias a que los árboles y la vegetación hacen que el agua pueda infiltrar y entrar adentro, digamos, de los granitos de la tierra y pueda recargarse los acuíferos. Al desmontar, que es lo que ocurre en la mayor parte de este territorio, lamentablemente, tanto por el cambio de los usos del suelo para urbanizaciones o para agricultura, lo que se logra es que en vez de infiltrar, escurra, el agua escurra y vaya por otros canales y no recargue los acuíferos, que son también muy importantes. Otra de las cosas que nos brindan los humedales también, que por ahí no nos damos cuenta, son un montón de beneficios que se llaman bienes y servicios ecosistémicos. A nosotros no nos gusta mucho la palabra esa, porque son muy economistas, pero los llamamos beneficios ambientales o beneficios ecosistémicos. Uno de los más básicos es el oxígeno, ¿no? Y además, las plantas, todas estas plantas del humedal, con estos periodos decrecientes y de bajantes, hacen que mucho del carbono se almacene en los suelos, y entonces eso haga que ocurra una disminución de gases de efecto invernadero. Otra de las cosas que también hacen los humedales solos, sin que nadie los intervenga, es amortiguar las inundaciones. Las plantas de las costas desaceleran los flujos, protegen las costas y capturan los sedimentos, y son súper importantes que existan, digamos, tienen un rol evolutivo. Todo lo que está ahí en el humedal tiene un rol evolutivo que ha logrado hace miles de años, o millones de años, y entonces no está bueno, digamos, porque en general la mayoría de la gente que construye sobre los humedales saca la vegetación de las costas, los camalotes y todo eso. Otra de las cosas que también hacen los camalotes y el resto de las plantas acuáticas es capturar los nutrientes y contaminantes. Eso hace que tengamos un agua de muy buena calidad y que es fácilmente potabilizable para todos, para uso de todos. Otra de las ofertas del humedal son materiales de construcción, arena, arcilla, paja. Es un refugio de biodiversidad y también nos brinda posibilidades de hacer algunas actividades económicas, como la ganadería, que a determinada escala, las plantas medicinales, apicultura, turismo y recreación, caza y pesca, un montón de cosas que surgen y que se pueden hacer gracias a que existen estos ecosistemas así como están. Bueno, nuestro sistema tiene un equilibrio dinámico, y ahora se nota claramente. Estas dos imágenes que tenemos acá, bueno, ahí está marcada donde está la ciudad de Rosario, son un periodo de sequía, como el de ahora, no tanto como el de ahora, pero bueno, así que se ve bien todo como si fuera tierra, y un periodo decreciente, que eso se convierte en un mar de agua. Y eso es importante para el sistema también, porque muchos todos los organismos que viven en estos ecosistemas están adaptados a que eso ocurra. Fíjense, acá tenemos este gráfico que está ahí arriba, es el gráfico histórico de las alturas del río frente a la ciudad de Rosario. Desde que se empezó a medir más o menos en 1909, o por lo menos que la gente de la UNL tiene esas alturas. Ha ocurrido, fíjense también, sobre todo a principios de siglo, unas bajantes mucho más bajas que las actuales. Pero
preocupa, digamos, en este momento también, es que esto que se ve acá en el circulito, es que la altura máxima también es muy baja, ¿no? La máxima de este momento está más baja que todo el resto de las historias de las mediciones, por lo menos hasta ahora, hasta lo que se está tomando. Bueno, otra de las cosas de las estructuras que sí tuvieron que ver también en el río, es lo que se ve ahí con la flechita, que son más o menos en la década del 70, aumentó un poco el caudal mínimo del río por las hidroeléctricas que se radicaron ahí río arriba, Itaipú y todas esas que ahí muestran. Esto que tenemos abajo son las imágenes de, digamos, unos dibujitos de las imágenes, cómo varía la altura del río, que a veces pasa por arriba de los albardones, o a veces queda totalmente secos. Esta bajante tiene muchísimas implicancias, sobre todo, y está bueno, una de las cosas que había planteado también algunos de los oradores anteriores, que en este momento también el río es muy distinto a cuando ocurrían esas otras bajantes a principios del siglo XX, ¿no? Porque el río, en este momento, hay muchísima más gente que habita en los alrededores y que vuelca, las ciudades grandes vuelcan sus efluentes cloacales directamente al río, y tenemos mucho menor caudal en este momento para hacer frente a todo eso, a los agrotóxicos y demás cosas, a los residuos industriales y todo, que también cae todo en el río. Y entre otros, digamos, afectados... ¿Nos quedan 2 minutos? Dale, es un toquecito. Entre otros afectados son también, bueno, los peces, los sábalos, que necesitan, digamos, que en este momento están confinados a canales pequeños, que no pueden, la temporada de reproducción estuvo bastante complicada este verano, y que se sigue pescando sin hacer ninguna vista, no estamos haciéndonos cargo de que en este momento el río está distinto. Otra de las problemáticas que hay con las bajantes son las quemas, que también decíamos, hay cantidad de incendios, este uso indiscriminado de los humedales que estamos haciendo últimamente, desde hace unos cuantos años, que traen unos grandes perjuicios para todo esto, que estos sistemas funcionaron, como también dijo otro de los oradores, hace milenios, de una manera óptima, digamos, y ahora estamos como usando por demás. Esto es un concepto que está buenísimo, que es lo de la huella ecológica, que en este momento, todo el sistema del planeta Tierra, en todo el mundo estamos usando 1 tierra y 3/4, como si tuviéramos más planetas para gastar, estamos gastando por demás. Nosotros en Argentina estamos más o menos gastando eso, hay países del mal llamado primer mundo que gastan muchísimos más recursos, y eso lo tenemos que pensar, porque tenemos solamente un planeta, y nos tiene que alcanzar para nosotros y para las otras especies, y ahora y en el futuro. Entonces es muy importante, nosotros lo que decimos también es que en este caso también es necesario aplanar la curva. Ahora que estamos aplanando curvas con el coronavirus, tenemos que ponernos en la mente que la capacidad de la Tierra, de carga de la Tierra, tenemos un planeta y tenemos que consumir, digamos, cuando lo que el planeta puede regenerar, no más. En este momento estamos consumiendo por acá un montón, y tendremos que tratar de aplanar un poco esa curva también, y tener eso un poco en la cabeza al momento de planificar actividades y todo eso. Bueno, básicamente una frase que queríamos dejar, que decimos siempre, es que la sociedad no se define solo por lo que crea, sino también por lo que se niega a destruir. Y nosotros pensamos que es un momento muy importante para empezar a negarnos a destruir lo poco que queda. Eso es todo. Muchas gracias, Vanessa. Creo que en algunos minutos más se corta, como que vamos la pausa y volvemos después a la publicidad un poco más. Vamos a seguir con Mario Domínguez, que es ingeniero y artista plástico, director del Centro Cultural Isla Charigüe, profesor honorario de FAPIP, UNR. Si nos permite el tiempo, comenzamos con Mario, si se corta volvemos en minutos. Bueno, buenas noches y gracias, Ana, por la invitación. En el año 2000 comienzo a trabajar en lo que es hoy el Centro Cultural Isla Charigüe, que es un primer museo de sitio que hay en los humedales del río Paraná, y da respuesta además a la comunidad del Charigüe, que es tradicionalmente católica, fundando lo que
se llama Capilla Santísima Trinidad, reconocida por Victoria y por la diócesis de Gualeguaychú. Los fundamentos del Centro Cultural son, por un lado, la cosmovisión de los pueblos guaraníes, por el otro, la teoría del lingüista y pensador Mijaíl Bastín, que habla del respeto por la voz del otro, escuchar todas las voces desde una mirada ética. Asimismo, a estos fundamentos se agrega la propia experiencia vivida en dicho territorio. Uno de los objetivos fundamentales de dicho centro es el de promover y difundir la cultura de los pueblos originarios. Desde la impronta de su nombre, pasando por todas sus instalaciones de bienes culturales hasta las visitas que realizan en él escuelas, delegaciones de artistas, investigadores, universidades y turistas, todas en su conjunto cumplen con ese objetivo o persiguen ese logro. También cumplen con ese objetivo las charlas, conferencias y participación en congresos y cursos de capacitación sobre el tema que se vienen realizando desde sus inicios en lugares que lo han requerido. Volviendo al planteo de los fundamentos, quisiera referirme a la cosmovisión de los guaraníes, en particular, y agregar que si bien ellos no constituían una unidad como pueblo desde un punto de vista político, jurídico y económico, lo que lo caracterizaba como nación eran dos condicionantes fundamentales para su existencia, tales como el sistema de parentesco por un lado y la preservación del lenguaje, este último de vital importancia religiosa al punto de sostener la creencia de que todos los seres y entidades del universo poseen un alma espiritual que las anima y reitera la existencia del Dios creador de todo, como es Ñamandueté. Para los guaraníes, incluso la palabra tenía alma. De allí que todos los nombres impuestos a las entidades no eran para ellos meras convenciones socioculturales, sino que arraigaban mucho de lo que se puede llamar la cosmovisión guaraní, es decir, la concepción que tenían sobre el cosmos, el entorno inmediato de que formaban parte. Por ejemplo, al nombrar los seres de la naturaleza, se hacían con el respeto sagrado de la concepción que tenían de la misma, como la metáfora de una madre que prepara su vientre materno, o sea, el territorio, para la llegada de sus hijos, o sea, los hombres, los abá. En otras palabras, la concepción del hombre como esperado, presentido por la madre tierra, dispuesto en el cosmos para disfrutar, preservar con respeto sagrado lo que se le había otorgado como una dádiva, como un regalo, y no como una posesión. De allí que, al nombrar el río Paraná, deberíamos recordar el acto sagrado del nombre que, según ellos, ha sido impuesto por inspiración de Ñamandueté, y por lo tanto contiene su alma, o sea, tiene alma. El alma del río Paraná tiene un lenguaje propio de ciclos reiterativos a los que se vuelve siempre, porque la vida es un gran ciclo vital, un retorno a la fuente primigenia que dio origen a la misma autogeneración del Dios Supremo. Según ellos, las bajantes y las crecientes son parte de un ciclo que debe suceder para que todo el universo natural vuelva a renacer con más vida. Según ellos, los hombres debemos contribuir en mantener ese equilibrio natural, favorecer el respeto por la diversidad y auspiciar las adaptaciones que dicho proceso requiere. Es esta la mirada que el Centro Cultural trata de mantener con firmeza frente a los fenómenos naturales, que como en este caso es la bajante del río. Observamos estos procesos sobre el lenguaje del río, y no lo evaluamos ni comparamos, sino que aceptamos naturalmente, y el Centro Cultural es parte de eso, no nos afecta, nos enseña. De este modo, 4 son las condicionantes que por lo observado y experimentado a través del tiempo, además, enmarcan su existencia y preservación, dada su ubicación geográfica enclavada en un entorno tan natural como inestable, y que son la creciente, la bajante, la erosión y la sedimentación. La erosión y la sedimentación, modificando dicho territorio,
y la creciente y la bajante, oficiando como lo único que regula y protege a los humedales. El alma del río Paraná, en cuanto a su comportamiento, por suerte, resulta impredecible, y eso es lo beneficioso. Los registros con lo que contamos creo que no son suficientes para sacar conclusiones o especulaciones sobre su comportamiento. Estamos hablando de registros que pueden llegar a tener 150 años de existencia. Y no alcanzan para analizar este viejo río que ha tenido tantas modificaciones a través del tiempo. Tanto las crecientes como las bajantes son aleatorias, impredecibles. El registro con el que contamos nos da como creciente más alta la de 1998 con más de 6 metros de altura en el puerto de Rosario. Y la bajante más importante, un valor de menos 1,39 por el año 1944 y duró aproximadamente 6 meses. Desde el año 1887, con un valor negativo en Rosario de 0,39, hasta principios de la década del 70, siempre hubo registros negativos. A partir del 72, de 1972, con una bajante de más 1 metro, y hasta la fecha, todas las bajantes no han registrado valores negativos. 1989 con más 0,75, y la actual, como ya sabemos, que anda alrededor de más 0,20. De todos modos, para los humedales y nuestro centro cultural, el río nos comunica con su lenguaje que ahora es tiempo de bajante, tiempo de descanso, tiempo de parate, de calma, de sosiego. El segundo fundamento, el del lingüista Mijail Bastini y sus concepciones teóricas y éticas sobre el respeto por la voz del otro, quiero acotar que al exponer las voces ancestrales de los guaraníes como nación y las particularidades que los unían como tal, estoy dando cumplimiento a este pensamiento del lingüista y sus aportes humanísticos desde sus construcciones sobre el lenguaje humano. Y para finalizar, vamos a contar algo sobre el centro cultural. Para acceder al centro cultural, se vuelve necesario navegar por el río Paraná, ingresar por la Boca de los Marinos, navegar por el arroyo Lechiguana, donde está ubicado a sus orillas el centro cultural. El visitante puede observar la cultura precolombina, colonial, actual del espacio geográfico que lo incluye, a través de exposiciones de cuadros míos, poemas de mi señora, la escritora Lidia Godoy, acerca de los momentos, vivencias, mitos más trascendentales de los pobladores del río, los pueblos originarios y el litoral. Se exhiben restos de alfarería chaná, guaraníes, cestería, objetos de piedra, instrumentos musicales, restos de animales, cueros, paneles ilustrativos, mapas y objetos culturales de los actuales habitantes. En el exterior del sitio se puede disfrutar de las intervenciones arquitectónicas realizadas por docentes y alumnos de la cátedra del arquitecto Marcelo Barrale y Ana Valderrama de la UNR, en el marco de un convenio que tenemos con la Facultad de Arquitectura desde el año 2007. Algunas construcciones son, por ejemplo, un anfiteatro, un reservorio de agua, un mirador, un horno de barro, hospedería, y actualmente se está construyendo una capilla para la comunidad. Recorriendo el sendero mitológico entre los pajonales, donde se muestran cuadros sobre la mitología indígena, o de los pueblos originarios, se puede acceder a un acercamiento de los humedales y sus lagunas. El compromiso humanístico del centro trata de afianzar los fundamentos de la cultura de la comunidad originaria, según la que a cada paso el hombre construye el mundo, a su propia identidad, así como las áreas compartidas con la identidad de los demás por ser persona. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Los dejo con Ana, si quieren continuar con algunas preguntas. Sí, a mí me gustaría, si alguno o alguna se quedó con ganas de contestar o ampliar algo de lo que dijeron o establecer un diálogo con alguno de los colegas que estamos acá. Y mientras tanto le quería pedir a Pedro si puede recoger del Instagram si hubo preguntas del público que se puedan hacer a los disertantes.
Bueno, rompo el fuego. Un poquito. Dale, Juan, vamos. No, pues fundamentalmente, obviamente que a mí me interceptan a lo que nosotros desarrollamos todos los saberes, lo de Vanessa, muy claro. Solo un comentario: de 1884 tenemos medición en el hidrómetro del puerto de Rosario. O sea, mirá hasta dónde lo podés tender. Estuvo perfecto Mario aclarando las situaciones, muy claro. Tenemos que aprovechar este tema, hay que dejar en claro de que esto no es excepcional, porque hay veces que los medios de comunicación nos ponen en una situación de la excepcionalidad de la bajante, porque se nos vara un buque en cierto sentido, o porque lamentablemente no tenemos la previsión de cuidar a la gente que vive innecesariamente sobre una barranca, no tenemos defensa, y en realidad esta es la vida de un río, ¿no? Tanto la bajante como la crecida. Obviamente que el tema cultural nos pone también en un lugar, es estar siendo Cuyá, de Rodolfo Cush, que siempre nos interpela a Domínguez, pero me voy a detener un minutito y para no abordar tanto en lo de Oreste. Estimado Oreste, obviamente que nosotros tenemos que tener un diálogo de intercepción de las comunidades que convivimos con el río fundamentalmente urbanamente. Santa Fe, Paraná, vivirlo como que no conforma un entramado de escala metropolitana, con sus conectividades. Parecería que solo queremos medirla con un paso de camiones o con el usufructo de una situación particular, con el traslado de una terminal portuaria solamente o una conectividad ferroviaria. Entonces, toda nuestra continuidad, Vanessa lo planteaba con mucha claridad, 100 millones de personas viven sobre esta superficie. Cuando uno toma la cuenca del Plata, está hablando de una superficie más grande que toda la superficie territorial de la Argentina continental. Entonces, mirá si tenemos obligaciones de interpelar globalmente. Por eso yo, cada cruce de escala urbana, Reconquista, Reconquista Goya, aunque no tengamos una conectividad física, Resistencia Corrientes, Encarnación, Posadas, lo propio que vamos a tener con Clorinda Asunción, y así vamos vertebrando sobre todo el mapa territorial los desafíos que tenemos, y tenemos la obligación de no construir infraestructuras de conectividades o de desarrollos de sostenibilidad energética que nos afecten, como tenemos ya los antecedentes, porque a los datos que ponía muy bien Vanessa, pero que remarcaba Mario, y perdone que me extienda, Walter, pero déjeme terminar el concepto. Obviamente que esto es una interpelación interdisciplinaria y que fundamentalmente desde el 70 en adelante, desde 1970, tenemos un comportamiento del río que lo tenemos que interpelar no parcialmente. Entonces, mi mensaje es: perfecta esta convocatoria, aunque parezca de heterogeneidad el abordaje, en realidad tenemos la obligación de abordarlo desde este lugar, y donde lo gubernamental es clave. Y esto no es la presencia de un Estado, porque por eso di el ejemplo del SIC, Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata, 69 o 1990. Han existido acuerdos políticos interjurisdiccionales y existen, que dan los antecedentes para funcionar. Está en nosotros que construyamos esta agenda, y por eso un encuentro como este, más que bienvenido. Perdonen que se me ocurrió armar una especie de síntesis, pero no quería... Ana me conoce bien, a mí me preguntan la hora y te doy la historia del reloj. Sepan disculpar si me extendí mucho. Sí, muchas gracias, Juan. Yo quisiera... Ha habido como opiniones, preocupaciones sobre el tema de incendio, sobre cuestiones también de la bajante, hasta dónde llega, pero acá hay una pregunta que quiero acercar, que pregunta Darío Jiménez. Mario habló sobre el respecto de los ciclos naturales de las crecidas y las bajantes, con tantas represas río arriba. ¿En qué medida esta bajante es natural y en qué medida es forzada? ¿Se puede ahondar sobre eso para el público?
No, justamente los valores de las bajantes, vemos que incluso hubo bajantes muy, muy pronunciadas en época que no había represas. Quizás, digamos, las bajantes de ahora no son tan pronunciadas porque se puede a lo mejor regular, no sé, lo supongo, no tengo, digamos, científicamente un estudio sobre este tema, pero habría que evaluar por qué, vuelvo a repetir, los ciclos los registros que tenemos del río no son nada, son nuevos. Entonces, de pronto, tendríamos que contar con mucho más elementos para poder decir qué pasa en estos últimos tiempos, por qué las bajantes, digamos, no son como las de antes del 72, que eran todas negadas. Cuando yo nací en el año 50, yo tuve tuve bajantes mucho más importantes que estas. Crucé el Paraná Viejo caminando en muchas oportunidades. Pero bueno, no te puedo dar una respuesta clara sobre el tema. Sé que, bueno, que el río es impredecible, que el río tiene comportamientos totalmente aleatorios y, bueno, es el lenguaje del río. No puedo contestarlo de otra manera. Y a mí me interesaba... ¿vos querías hablar, Vané? Quería agregar una cosita que por ahí podía aportar, digamos, ¿no? Si bien los niveles del río quizás no, evidentemente, y en estos poquitos datos, como dijo, porque a mí me parece también que es un suspirito en la vida del río, estos datos que pero lo que sí sabemos es que desde hace no muchos años, las agresiones que está sufriendo el río cambiaron la escala. Por todo el cambio del uso del suelo, por la cantidad de agrotóxicos que se tiran, que no se tiraban en la primera década del siglo XX, por la pesca de exportación, que también hace unos años que se empezó a cambiar los volúmenes de exportación de pesca, y los sábalos no solo nos importan a nosotros, sino que son clave para todo el resto de las especies del ecosistema. Entonces, como que si bien el río ha fluctuado mucho más, en este momento, en la ciencia, digamos, sabemos que en este momento está vulnerable, digamos, está mucho más agredido que lo estaba cuando lo cuidaban los guaraníes, digamos, y que a principios del siglo. También, es como que la escala de uso cambió tanto que el río en este momento es un sistema mucho más frágil de lo que era para los guaraníes. Eso es una de las cositas que quería aclarar. Sí, a mí me interesaba agregar algo. Sí, Mario. No, quería comentar que, por un lado, bueno, tenemos estas represas que nosotros ya conocemos, pero gracias a Dios nos salvamos de dos importantes. La de que se iba a hacer en la zona de San Ignacio y Paraná Medio. O sea, tenemos que dar gracias a Dios que no ocurrió, porque si no, bueno, sería otra cosa, ¿no? Este río, ¿no? Yo lo que quería comentar, va un poco también haciendo una síntesis y en relación a esta pregunta que hace Darío Jiménez, ¿en qué medida la bajante es natural, en qué medida es forzada, o podríamos decir lo contrario de natural, que sería artificial? Digamos. Diseñada. Lo que creo muy importante destacar de las exposiciones es que, digamos, ¿qué nos están diciendo Juan, Vanessa, Oreste y también Mario? Digamos que la realidad de lo que pasa ahora y en este lugar en realidad depende de una serie de componentes que están interactuando en un territorio mucho más amplio, que tienen que ver con, podríamos decir, la biodiversidad o lo que es el resto de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, porque yo no creo que el ser humano no sea naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Probablemente pongamos sobre la Tierra una huella de carbono más grande que otras comunidades, como las hormigas y otras que existen en nuestro planeta, y probablemente tengamos que repensar el modo en que gastamos, digamos, los recursos del planeta, pero sí hay una realidad
digamos que el tema del ambiente hay que entenderlo en toda su complejidad. O sea, lo que pasa en el río no solamente depende de lo que pasa en toda la cuenca, sino depende de un montón de otras acciones, tanto del hombre como del resto de la naturaleza, que suceden a todas las escalas. El problema de las infraestructuras o de la generación de energía también es un problema de ir encontrando una cuestión, digamos, como decían, bueno, nos salvamos de 2 represas, sí, pero a lo mejor nos salvamos de 2 represas, pero ¿por qué nos salvamos de 2 represas? Porque hoy el 60% de la energía eléctrica del país se produce quemando gas natural. Y entonces, digo, es como la sábana que te queda corta por todos lados, ¿no? Y me parece que eso es lo que hay que ir encontrando. Lo mismo, digamos, hay paradigmas que también, hoy hablábamos con Marcelo, mi compañero, hasta hace un mes se hablaba de que el sistema de transporte tenía que ser público porque de esa manera se reducía la cantidad de emisiones de carbono en el medio ambiente, porque cambiando el sistema, quizás con biodiesel o eléctrico, etcétera, etcétera, eso iba a reducir las emisiones de carbono. Yo he estado en Europa, Madrid, estaban como locos pensando todo ese sistema, y hoy con el coronavirus nos damos cuenta de que ese sistema tampoco es sustentable para la vida humana. Entonces va a haber que pensar en otra cosa. Entonces quiero decir, me parece que lo que sí es importante es que esta interdisciplina, porque digamos, yo no creo que la interdisciplina exista por sí misma, y esto, discúlpenme los académicos, yo creo que se generan ambientes interdisciplinarios en la medida de que hay especificidades muy concretas y muy profundas de personas que pueden opinar desde un saber muy estudiado, como en este panel, podríamos decir, y que en este marco se genera una interdisciplina, desde saberes muy específicos. Y entonces lo que es importante es que podamos seguir con este diálogo, porque, digamos, el problema del río y el problema del ambiente, el problema de las infraestructuras, está todo, y de las culturas y demás, ¿no es cierto? Lo que hablaba Oreste. Bueno, hay un montón de comunidades que viven a la vera del río, que producen de manera sustentable, incluso son pescadores. O sea, una cosa son los pescadores de la costa del río, que tienen un tipo de pesca y un modo de producción muy en relación a las posibilidades, bueno, del propio río, y otra cosa es la pesca indiscriminada para la exportación. Bueno, quiero decir, todas estas cosas hay como que ir viendo a qué resultados llegan todas juntas, y estos son los ambientes para pensarlas, ¿no? Y siempre como hay que tratar de mirarlo, un poco como varios de los expositores lo hizo, en un territorio y en un tiempo más grande, porque, como también se dijo, digamos, el río tiene una edad que no se puede calcular. Los datos que nosotros tenemos sobre los ríos son de 50 años atrás, ¿cuántos? Sí, 100 años atrás, 100 años, digamos, que 100 años. no es nada en la historia de un río. Y también, por otro lado, lo que pasa acá no solamente depende espacialmente de lo que pasa en un territorio más grande, sino temporalmente. O sea, probablemente lo que está pasando hoy acá sea resultado de cosas que pasaron hace unos meses atrás, o unos años, o unos siglos, o lo que fuere, digamos, ¿no? Como que quizás es difícil de entender, pero es un contexto dinámico, ¿no? Espacio-temporal. Bueno, Walter. nada, eso quería Sí, decir. antes de pasarte un segundito, Oreste, te agrego esta pregunta porque también puede salir para la conversación. Por un lado, Daniel Weisburg pregunta en este sentido, ¿cuánto influyó el niño y la niña en estas cuestiones? Y el arquitecto Dundas dice que hasta aquí el análisis ha sido muy bueno para ponernos en el estado presente de las cosas, pero ¿cuál es la mirada geopolítica hacia el futuro en la cuenca perteneciente a la provincia de Santa Fe, Entre Ríos? Walter, no, yo coincido plenamente con lo que decía Anita, un poco con lo que dijo Juan. Obviamente yo cuando me expresé lo que quería decir es que ha habido a través del tiempo
acciones que determinaron una presencia concreta de lo geopolítico así, y de los acuerdos. Bueno, el ejemplo más paradigmático en el caso nuestro es Uranga Silvestre Becni con el túnel subfluvial, obviamente. Pero yo digo, a mí me preocupa un poco, y capaz que se pueda responder a la pregunta de Alberto, que hacía recién, es que si nosotros miramos el mapa, tal vez el de Rosario Victoria, por lo que decía Mario, con la presencia del puente Rosario Victoria y de alguna manera con todo el análisis que se fue dando a través del tiempo de ese territorio concreto, todavía tiene una situación diferencial con lo que se da en el caso del área de Santa Fe. Si uno pone una foto, digamos, de hace, pero no estoy hablando de mucho, estoy hablando de 30, 40 años atrás, al día de hoy, en todo lo que significa el borde de crecimiento urbano de Santa Fe alrededor de la costa, básicamente como troncal la Ruta 1, desde prácticamente San José del Rincón hasta Helvecia, uno encuentra allí una apropiación del suelo que, bueno, en cierta manera cambió la naturaleza del lugar, cambió el espíritu del lugar, produjo y motivó la necesidad de desarrollar en ese periodo corto de tiempo obras de infraestructura, cambió el microclima, obviamente, y esto para mí, desde un razonamiento, digamos, de un periodo corto, es un poco que respondió a falta de planificación consensuada, participativa, etcétera, etcétera. Hoy tenemos el escenario ese existente como una realidad. Ese escenario es una realidad, no la podemos obviar. Y hoy estamos debatiendo, por ejemplo, la opinión de las áreas técnicas de la provincia, la opinión de los vecinos y los lugareños, la opinión de los urbanizadores y desarrolladores y algunos intendentes y presidentes comunales que siguen creyendo que se puede seguir construyendo hasta en contra de la laguna. Estoy tomando un hecho referencial, ¿no? De micro de un lugar. Pero ¿qué quiero decir? Estamos discutiendo si la defensa va formando una figura zigzagueante en los loteos o en las urbanizaciones que ya se desarrollaron y que, entre comillas, podrían haberse planteado con otros criterios, o la defensa va en el contorno móvil, dinámico, de la propia laguna, con lo cual genera un área intermedia de nuevo crecimiento. Ese debate lo tenemos hoy, y yo digo, allí no solamente creo que tiene competencia, por tomar un hecho puntual, como podríamos decir Granadero Baigorria, Villa Constitución, Las Barrancas, la zona de Villa de San Lorenzo y Puerto San Martín, bueno, pero yo tomo de la costa que queda como encerrada entre las márgenes del río que nos bordea a la ciudad de Santa Fe. Digo, en ese debate, lo planteaba como disparador, ¿no? O sea, por ahí puede tener injerencia el área metropolitana, la ciudad, las distintas comunidades que allí están localizadas, pero yo creo que la sumatoria de errores o de situaciones no planificadas son las que producen después problemas en el contexto general. Entonces, digo, por ahí tiene que haber una mirada más amplia, por eso hablaba de que las áreas metropolitanas que toman la relación de la cuenca de Rosario, de la ciudad de Rosario, tomando incluso Victoria, tomando toda esa gran relación de territorio de agua. El área intermedia o el Paraná medio, por tomar un poco lo que decía Mario, de donde iba a estar localizado prácticamente una obra de infraestructura a una escala descomunal, y el área de incidencia de Reconquista, con el cruce Goya-Reconquista, ahí indudablemente tiene que haber una mirada estratégica a partir de la comunión de todos los organismos que intervienen, porque si no, y no lo estoy diciendo, digamos, despectivamente, pero si no se han cometido acciones en el territorio que fueron perjudiciales a futuro. Entonces digo, hoy tenemos un escenario importante, desde lo político, de lo institucional,
tenemos que tomar decisiones, tenemos organismos creados por ley, las áreas metropolitanas están creadas por ley, por lo tanto tienen una injerencia territorial importante. Tenemos todo lo que decía Juan, de alguna manera, que son no solamente datos estadísticos, sino que son acciones concretas que se pueden evaluar en el tiempo para producir acciones. Entonces digo yo, cuando por ahí se toma la determinación de ubicar tal o cual obra, y esto no lo estoy hablando de muchos años atrás, lo estoy diciendo de corto plazo, 4 o 5 años, 4 años para atrás, donde el puente nuevo entre Santo Tomé y Santa Fe, y entre Santa Fe y Paraná, se estaban planteando más con la presencia de solucionar un problema de inversión y de obra pública que de relación de la obra pública con el contexto. Entonces digo, bueno, no es cuestión de generar 1000 foros y fragmentar el debate, sino es cuestión de encontrar un elemento catalizador, pero que no sea solamente de la vocación tecnocrática y política, sino de la participación del conocimiento, que es, yo creo, este escenario que se está planteando, a mí me parece esencial, porque yo, por ejemplo, Vanessa, que representa una organización intermedia de Rosario, lo hemos charlado con organizaciones en Santa Fe, en donde cómo llegar a desarrollar en el territorio determinadas acciones que preserven la vida, porque si hablamos de que la maestría o las acciones tienen que estar circunscritas a la arquitectura, el paisaje, quiere decir que presupone que hay una acción del hombre, presupone que hay vida, presupone que hay desarrollo y presupone que hay crecimiento. Bueno, por eso decía hoy, ¿cómo es el cómo de esa arquitectura al paisaje que permita mantener esos valores y permita tener un criterio, no digo único porque obviamente que hay distintas miradas, pero que sea el que beneficie el mejor futuro. Yo me quedo en que por ahí se hablan de grandes políticas a largo plazo, pero después se terminan realizando rápidamente y por determinadas situaciones políticas de corto plazo. Y en esa política de corto plazo es donde por ahí cometemos determinadas acciones no del todo consensuadas y que pueden ser perjudiciales en el tiempo. Yo pongo el caso de Santa Fe, donde el planeamiento, las acciones de los códigos y demás permitieron. Hablemos de la 168, que tiene un debate, pero ya es histórico y ya está. Pero también se permitió ganar, como se decía en un momento, ganar tierras al río. Allí se desarrollaron muchos emprendimientos. Algunos, no hablando de bajantes, en las crecientes se salvaron, pero los códigos también en el borde oeste, precario, carenciado, vulnerable, la ciudad de Santa Fe, permitía desarrollo y fue el que más fue perjudicado durante las inundaciones, que todos vivimos y que fue catastrófico. Entonces, es un momento, me parece, que se han desarrollado muchas acciones, pero hay otras que intentan, a mi entender, a mi humilde entender, o ameritan reverse, rediscutirse, replantearse en beneficio de todos. Creo que esto me parece lo que yo quería, lo hice muy largo, perdón, aclarar a lo que decía Juan sobre respecto de esas acciones políticas institucionales en el territorio. Bueno, Okay. No sé si alguien más quiere volver a preguntar. Hay una pregunta más, pero decime, Ana, vos si seguimos. Y ya son las 8:42, yo diría que vayamos cerrando, si les parece. ¿Alguien quiere decir algo más? Vanessa, Mario, ¿no? Me parece que ya más o menos englobamos todo el tema. Juan, ¿ya sintetizaste? No, saludarte, felicitarte. Realmente muy, muy enriquecedor todo. Pero les voy a decir algo para que lo meditemos. Les voy a leer un pedacito del informe del Instituto Nacional del Agua con respecto a la bajante. Es un párrafo nomás. El régimen de escurrimiento del río Paraná ha sufrido modificaciones que resultan más notorias a partir de la década del 70 debido a múltiples causas, lo hemos hablado, que interactúan en lo que se conoce como cambios globales. Variabilidad y cambio climático, cambio del uso del suelo, lo hemos planteado, construcción de presas y otros. En lo que hace
a los estiajes, para el que no lo reconozca de los oyentes, la bajante, del río Paraná. Es indudable que estos cambios han dado como resultado un aumento de los mínimos anuales, o sea, los caudales, de los años 70, y como consecuencia, la actual bajante es extraordinaria considerando estos últimos 50 años. Por lo tanto, si nosotros, yo que soy Juan Hidrovía, que quiero llevar el barco hasta Santa Fe, soy plenamente consciente, y toda la acción, porque ahí había un planteo con respecto a la geopolítica. Y claro que esto es geopolítica, la resolución final de toda la interpelación que hagamos al río. Por eso es clave que el ámbito público, nosotros somos el ámbito público, las universidades públicas, los colegios profesionales, tengan en claro el desafío que tenemos para las futuras generaciones. Porque lo que estamos hablando en términos de biomasa, de acuífero, es nuestro principal activo estratégico como sociedad. Suena milico decir activo estratégico. Bueno, es capital social. Entonces, y con respecto a los milicos, lo dije también, ¿no? ¿Entiendes? Porque si esto no lo cuidamos, tenemos sin número de temáticas. Por eso, Ana, muchísimas gracias por esta invitación y el compromiso de la universidad pública permanentemente. Bueno, gracias a todos y a todas. Nos vemos la próxima. Saludos. Hacemos un 2. Que nos veamos pública, que nos veamos personalmente, que nos podamos abrazar. Dios quiera. Gracias. Un beso a Saludos. todos, gracias. Gracias a todos. Adiós. Todas.